El millonario pagó millones para salvar a las gemelas, pero la niñera vio algo que nadie más percibió. El sol amanecía suavemente sobre las colinas de Toledo, tiñendo de dorado los tejados de barro y las antiguas campanas de las iglesias. Las calles aún dormían, pero dentro de la inmensa propiedad de la familia Velasco, el silencio se veía interrumpido por el llanto de dos niñas idénticas, Sofía y Lucía, las pequeñas gemelas de apenas 4 años. La casa, una antigua mansión restaurada del siglo XIX, pertenecía a don Alejandro Velasco, un empresario millonario conocido por su imperio de viñedos y también por su vida reservada. La tragedia había golpeado la puerta menos de un año atrás. Un accidente de coche había arrebatado la vida de su esposa, Isabel, dejando a las hijas en un estado delicado, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Las niñas sufrían una rara enfermedad respiratoria, agravada por el trauma. Quien cuidaba de ellas desde entonces era Clara Jiménez, una mujer de 48 años, nacida en Sevilla, viuda y con un corazón que parecía más grande que el mundo entero. Clara había trabajado para la familia desde antes del nacimiento de las gemelas, y para las niñas, ella era más que una niñera, era como una segunda madre. En los últimos meses, Clara había notado la transformación de don Alejandro. De un hombre altivo e inalcanzable, se había vuelto frío, silencioso, casi ausente. Pasaba horas encerrado en su oficina, rodeado de documentos, médicos y contratos. Decían que estaba gastando fortunas en investigaciones, tratamientos y terapias experimentales para salvar a sus hijas. Ningún esfuerzo parecía exagerado para un padre desesperado. Pero algo en esa rutina perfecta molestaba a Clara. Los médicos que llegaban a la casa siempre venían en autos negros, sin logotipos, y evitaban hablar con los empleados. El laboratorio que recibía las muestras de las niñas estaba en un lugar desconocido para todos. Y había noches en que don Alejandro salía solo, tarde, regresando con el rostro pálido y las manos temblorosas. Una mañana, mientras preparaba el café de las niñas, Clara escuchó la conversación entre el mayordomo y una enfermera. Dicen que el señor Alejandro está pagando más de 2 millones de euros por un tratamiento que ni siquiera ha sido aprobado en Europa, murmuró el mayordomo, Ramón, mirando a los lados. ¿2 millones? Se sorprendió la enfermera. ¿Por algo experimental? Eso dicen, pero parece que haría cualquier cosa para curarlas. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Amaba a esas niñas como si fueran sus nietas, y la idea de verlas en riesgo la dejaba sin aliento. Pero aún no era miedo lo que sentía, era desconfianza. Esa noche, después de acostar a las gemelas, Clara fue por última vez a su habitación. El sonido de las respiraciones ligeras se mezclaba con el susurro de las cortinas, y bajo la luz amarilla de la lámpara, vio algo distinto, una pequeña marca azulada en el brazo de Lucía. «¿Qué es esto, mi niña?», susurró, tocando suavemente el lugar. La piel estaba fría, y la marca parecía una inyección reciente. Al día siguiente, Clara comentó el hecho con la enfermera, pero la mujer solo desvió la conversación. Fue una aplicación del tratamiento, nada grave. El doctor lo autorizó. El doctor. Un nombre que nadie sabía pronunciar. Mientras tanto, don Alejandro se preparaba para otro viaje rápido. «Tengo una reunión importante en Barcelona, volveré mañana por la noche», dijo a la niñera, sin mirarla a los ojos. «Las niñas sentirán su falta, señor», respondió Clara con una sonrisa forzada. «Lo sé», murmuró él, ajustándose el abrigo. «Pero es por ellas que hago todo esto». Cuando se fue, Clara permaneció en la escalera, observando cómo el coche desaparecía en la curva de la carretera. Algo en el tono de su voz parecía quebrado. En los días siguientes, el clima en la casa se volvió extraño. Las enfermeras cambiaban turnos apresuradamente, algunas renunciando sin explicación. Con cada nueva visita médica, los equipos parecían más caros y más secretos. Una madrugada, Clara se despertó con un sonido que venía del pasillo, pasos apresurados, susurros y un leve silbido de un aparato electrónico. Se puso la bata y siguió el sonido hasta la sala donde, a veces, realizaban exámenes a las niñas. Por la rendija de la puerta, vio 2 figuras, un hombre con bata y una mujer con mascarilla. En brazos de ellos, una de las gemelas dormía profundamente, con cables conectados a su brazo. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. «¿Qué les están haciendo?», quiso preguntar, pero contuvo el impulso. Se quedó oculta, observando. El hombre tecleaba algo en una tablet mientras la mujer anotaba resultados en silencio. Al día siguiente, al amanecer, encontró en el suelo de la sala un pequeño sobre transparente, olvidado. Dentro, una etiqueta con el nombre. «Proyecto Luz, muestra 47B». Clara guardó aquello en el bolsillo y sintió que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. En el jardín, las gemelas jugaban con flores, riendo con la inocencia que solo los niños poseen. Y mientras el sol de la mañana tocaba sus rostros, Clara las miraba con los ojos húmedos.
Aún no sabía que era el Proyecto Luz, pero algo dentro de ella le decía que el tratamiento que prometía curar a las gemelas escondía una verdad que nadie más había percibido, una verdad capaz de destruirlos a todos. Los días siguientes se desarrollaron con una tensión casi palpable dentro de la mansión Velasco. Clara, ahora consciente de que había algo extraño detrás del tratamiento de las gemelas, comenzó a observar cada gesto, cada palabra, cada movimiento de las enfermeras y del propio don Alejandro. La niñera sentía una mezcla de miedo, responsabilidad y un deseo casi obsesivo de proteger a Sofía y Lucía de cualquier peligro. En una fría mañana de invierno, mientras preparaba el desayuno en el gran salón iluminado por el sol que entraba por los ventanales altos, Clara notó que don Alejandro no bajaba para el desayuno. Permanecía en su oficina, aislado, y a cada golpe en la puerta no respondía. Su rostro, normalmente rígido, ahora parecía cansado, marcado por noches de insomnio. Clara intentó acercarse a las niñas durante el desayuno, pero notó que Sofía estaba extrañamente silenciosa, evitando mirar a los ojos de la niñera. Lucía, por su parte, jugaba con los dedos, inquieta, y murmuraba algo inaudible. Cuando Clara preguntó si estaban bien, las niñas se miraron entre sí y negaron con la cabeza, pero algo en su mirada decía lo contrario. Al final de la mañana, mientras hacía la ronda por el pasillo que conducía a los dormitorios, Clara escuchó una discusión apagada proveniente de la oficina de don Alejandro. Se detuvo cerca de la puerta, intentando descifrar las palabras. No podemos retrasarnos más, Alejandro. El tiempo corre en contra de ellas. La voz de un hombre, posiblemente médico, estaba cargada de impaciencia. Lo sé, pero cada intento arriesgado puede costarles la vida, y no puedo perder más de lo que ya he perdido. Respondió don Alejandro, con la voz entrecortada. Clara retrocedió, con el corazón acelerado. Cada palabra parecía revelar la magnitud del riesgo que implicaba el tratamiento. Sabía que los métodos eran caros, innovadores y posiblemente todavía experimentales. Pero la sensación de que algo no estaba bien crecía a cada minuto. Durante el almuerzo, la niñera intentó entablar conversación con don Alejandro, mencionando pequeñas victorias de las niñas, una sonrisa, un paso, una palabra nueva. Pero él desviaba la mirada, distraído, murmurando respuestas cortas. El ambiente estaba cargado, y Clara sintió que el millonario lidiaba con algo más que la salud de sus hijas. Había un secreto que ella aún desconocía. Esa tarde, Clara decidió investigar más a fondo. Oculta en un rincón del pasillo, observó la llegada de una nueva enfermera, Marta, joven y con expresión seria. Traía carpetas, frascos y una caja con el símbolo de un laboratorio europeo de alta tecnología. Marta se dirigió directamente al laboratorio improvisado en la mansión y comenzó a preparar lo que parecía ser otra sesión de tratamiento. Clara, percibiendo que debía actuar con cuidado, se acercó a la caja y vio etiquetas con nombres, códigos y fechas. Entre ellas, un pequeño documento contenía la firma de don Alejandro y algo que la niñera no pudo comprender del todo, una autorización médica con una cláusula inusual, uso de sustancias experimentales fuera de la supervisión hospitalaria. El corazón de Clara se disparó. Sabía que los experimentos médicos eran delicados, pero esa autorización parecía traspasar límites éticos y legales. Algo en su interior le decía que ella era la única que podía ver y comprender lo que estaba ocurriendo, que ella, y solo ella, sabía que las niñas estaban corriendo riesgos que nadie más sospechaba. Esa noche, después de acostar a las gemelas, Clara entró silenciosamente al laboratorio y comenzó a examinar los equipos. Había jeringas, tubos y frascos etiquetados, pero también algo que llamó su atención, una cámara discreta apuntando hacia la cama de las niñas. Clara comprendió que alguien estaba registrando cada movimiento de ellas, ¿pero para qué? ¿Para don Alejandro? ¿Para los médicos? ¿O para algún otro interesado? Al mismo tiempo, una llamada telefónica inesperada interrumpió la tranquilidad de la casa. Don Alejandro, que aún no había regresado de un viaje corto, llamó por celular. Clara, necesitamos hablar, es urgente, dijo él, con la voz cargada de tensión. La niñera respondió de inmediato, pero lo que escuchó a continuación la dejó paralizada. Hay algo que necesitas saber sobre las gemelas, algo que nadie más puede descubrir. Clara sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Ya sospechaba que algo se estaba ocultando, pero la confirmación fue un choque. Las gemelas no eran solo pacientes de un tratamiento costoso e innovador, había un secreto mayor, quizá ligado a su verdadera condición, algo que podría cambiar para siempre la percepción de todos sobre don Alejandro y su familia. Al día siguiente, Clara decidió actuar con cautela. Observó cada visita médica, cada entrega de medicamentos, cada anotación en los cuadernos de laboratorio. Y, poco a poco, comenzó a armar un panorama completo de lo que estaba ocurriendo.
Cada detalle revelaba no solo la magnitud del tratamiento, sino también la complejidad emocional del millonario, un hombre capaz de pagar millones para salvar a sus hijas, pero que ocultaba verdades que podrían lastimar a quienes más lo cercanos. Cuando cayó la noche, Clara entró nuevamente al cuarto de las niñas y se sentó a su lado, tomando sus pequeñas y frías manos. «Voy a cuidarlas, siempre», susurró, mirándolas a los ojos. «Y descubriré la verdad, cueste lo que cueste». En ese instante, una mezcla de determinación y miedo se apoderó de ella. Clara sabía que estaba a punto de descubrir secretos capaces de sacudir a todos, secretos que nadie más, ni siquiera don Alejandro, imaginaba que ella percibiría. A la mañana siguiente, Clara sintió el peso de la responsabilidad más fuerte que nunca. Cada paso por el silencioso pasillo de la mansión Velasco era acompañado por el lejano sonido de las campanas de la Catedral de Toledo, recordándole que el mundo exterior continuaba ajeno a la tensión que reinaba dentro de la casa. Las gemelas, Sofía y Lucía, seguían siendo frágiles. La rara enfermedad que afectaba sus pulmones requería cuidados constantes y complejos, pero Clara ahora sabía que había algo más. El tratamiento millonario aplicado por su padre parecía salvarles la vida, pero al mismo tiempo tenía consecuencias desconocidas, efectos secundarios que los médicos se negaban a explicar. Mientras preparaba el desayuno, Clara recibió la visita inesperada de una de las enfermeras que había estado de guardia la noche anterior, Marta. Su expresión era seria, casi angustiada. «Clara», comenzó la joven, dudando. «Yo, no sé cómo decírtelo, pero algunas de las sustancias que estamos usando pueden tener efectos secundarios graves». El corazón de Clara se heló. «¿Y don Alejandro lo sabe?», preguntó, intentando controlar la voz. «Él cree que sí, pero confía ciegamente en los médicos y en el laboratorio europeo». «¿No se da cuenta?». Marta se detuvo, tragando saliva. «¿No sabe que algunas dosis pueden ser demasiado riesgosas para niñas tan pequeñas?». La niñera apretó los puños. Cada palabra confirmaba sus peores temores, la vida de las gemelas estaba en juego, y ella era la única que podía percibirlo. Más tarde, durante la mañana, ocurrió un incidente que alarmó aún más a Clara. Mientras las niñas jugaban en el jardín bajo la supervisión del mayordomo Ramón, Lucía comenzó a toser violentamente. Clara corrió a socorrerla, y al examinar sus brazos, notó nuevas marcas, discretas, casi imperceptibles, restos de las inyecciones aplicadas durante el tratamiento. «Sofía, Lucía, no se preocupen, estoy aquí», murmuró Clara, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Pero por dentro, la niñera estaba furiosa y asustada. Cada aplicación era una apuesta peligrosa, y ella no podía hacer nada más que observar. Ese mismo día, Clara intentó hablar con don Alejandro, buscando respuestas, pero él se mostró distante e inflexible. «Clara, confío en los médicos. Ellos están cuidando de las niñas. Por favor, no te involucres demasiado». «Pero señor», insistió Clara, con voz firme, «las veo sufrir. Veo cada reacción, cada efecto. Algo está mal». Don Alejandro suspiró, visiblemente cansado y frustrado, y desvió la mirada. «Hago esto por ellas, tienes que confiar en mí». La niñera comprendió que la barrera entre ellos crecía, y que él, a pesar de todo el amor que sentía, no comprendía completamente lo que ocurría ante sus ojos. Días después, Clara tuvo acceso a más documentos confidenciales del proyecto Luz, registros médicos, autorizaciones de pruebas e informes de seguimiento. Con cada página que leía, la sensación de desesperación aumentaba. Algunas anotaciones indicaban complicaciones inesperadas, síntomas raros, efectos secundarios aún no totalmente comprendidos. Clara comprendió que el millonario estaba corriendo riesgos enormes con sus propias hijas, sin darse cuenta de que el verdadero peligro se escondía entre líneas de los informes. La tensión alcanzó su punto máximo durante una visita de médicos extranjeros a la mansión. Trajeron equipos sofisticados, analizaron resultados y aplicaron nuevas dosis experimentales a las niñas. Clara observaba atentamente, tratando de entender cada gesto, cada decisión. Pero al mirar a don Alejandro, vio algo inesperado, un miedo genuino reflejado en sus ojos. No controlaba la situación como creía, era solo otro hombre desesperado, intentando salvar lo que más amaba. Esa noche, Clara registró en su diario todos los acontecimientos, cada detalle que pudiera ser importante. Sabía que algo grande estaba sucediendo, algo que nadie más podía percibir completamente, y que, eventualmente, podría transformar la vida de todos dentro de la mansión. Mientras las gemelas dormían, Clara se sentó junto a la ventana y contempló el cielo estrellado sobre Toledo. Cada estrella parecía susurrarle que decisiones delicadas, secretos ocultos y verdades escondidas serían revelados, pero solo para aquellos con la valentía de observar, percibir y actuar. Y Clara tenía esa valentía. Sabía que lo peor aún estaba por venir.
El próximo paso del tratamiento, la siguiente visita de los médicos, podría revelar el verdadero alcance del proyecto Luz, y la niñera estaba decidida a proteger a las gemelas, sin importar el precio. El amanecer llegó sobre Toledo con una luz suave, reflejándose en las piedras antiguas y en las ventanas de la mansión Velasco. Clara ya no podía ignorar la sensación de que algo en el tratamiento de las gemelas estaba más allá de lo que don Alejandro imaginaba. Y esa mañana, la verdad comenzó a revelarse de manera inesperada. Mientras revisaba los registros del proyecto Luz, Clara detectó un patrón que nadie más había notado. Las dosis aplicadas variaban de forma sutil, casi imperceptible, pero tenían efectos diferentes en Sofía y Lucía. Las niñas reaccionaban de manera completamente distinta, y algunos síntomas aparecían únicamente en una de ellas. Decidida a comprender, Clara decidió seguir discretamente a una de las enfermeras hasta el laboratorio improvisado de la mansión. Espió por la puerta entreabierta y vio a la enfermera anotando cuidadosamente cada reacción, cada latido, cada respiración. Pero entonces algo llamó su atención, un pequeño cuaderno que nadie había notado, dejado sobre la mesa. Clara se acercó silenciosamente y hojeó el cuaderno. Lo que encontró hizo que su corazón se acelerara. Entre anotaciones técnicas y números, había una entrada con letras grandes y casi ilegibles. Diferencia genética detectada, Lucía portadora de mutación rara, Sofía sana. Ajustar dosis. La niñera quedó sin aliento. Comprendió que don Alejandro estaba pagando millones por un tratamiento que, sin saberlo, podría tener consecuencias imprevisibles para una de las niñas. Él creía que estaba salvando a ambas, pero la verdad era mucho más compleja, y solo Clara, atenta y observadora, podía percibir la magnitud del problema. En ese instante, la puerta del laboratorio se abrió, y Clara se giró rápidamente, intentando parecer natural. La enfermera Marta la vio y se sorprendió, pero Clara solo sonrió, ocultando la tensión. Yo solo estaba verificando que todo estuviera en su lugar, dijo, intentando sonar calmada. Claro, respondió Marta, con un leve temblor en la voz. Realmente percibes detalles que nadie más ve, Clara. En ese momento, Clara comprendió que su papel en la mansión no era solo cuidar de las niñas, era la única que podía entender lo que realmente estaba sucediendo, la única que podía asegurarse de que ninguna de las gemelas sufriera daño sin que don Alejandro lo supiera. Al regresar al cuarto, Clara encontró a don Alejandro sentado junto a la cama de las niñas, mirándolas con una mezcla de amor y dolor. Parecía exhausto, pero todavía determinado. «Están mejor hoy», murmuró, casi para sí mismo. Clara respiró hondo. Sabía que era el momento de actuar con cautela, de guiar al millonario sin revelar todavía todo lo que sabía. «Señor», dijo suavemente, «tal vez sea hora de considerar ajustes en el tratamiento. Algunas reacciones son inesperadas y pueden afectar a cada niña de manera diferente». Don Alejandro levantó los ojos hacia ella, sorprendido, pero confiando en la sabiduría de la niñera. «Confío en ti, Clara, dime qué debo hacer». Y en ese instante, algo cambió. Clara sintió que la marea de la historia había virado. Tenía el poder de influir en el próximo paso, de proteger a las gemelas de manera más directa, de finalmente revelar la verdad sin poner a nadie en riesgo inmediato. Mientras el sol se extendía por la habitación, Clara decidió que haría todo lo que estuviera a su alcance para salvar a Sofía y Lucía, y quizá también para salvar el corazón desesperado de don Alejandro, que creía estar haciendo todo bien, sin conocer algunas verdades que solo una niñera podía percibir. Ese día, Clara pasó horas revisando los registros, anotando cada detalle, observando cada reacción. Y con cada hora que pasaba, sentía con mayor claridad que la verdadera batalla aún no había comenzado, pero que estaba lista para enfrentarse a ella. La mansión, con sus silenciosos corredores y jardines imponentes, parecía ahora un escenario de secretos y revelaciones. Cada paso de Clara, cada mirada de las niñas, cada gesto de don Alejandro, formaba parte de un rompecabezas mayor, uno que solo la niñera podía ensamblar. Y así, con determinación y cautela, Clara se preparó para lo que vendría, la fase en la que la valentía, la astucia y el amor serían puestos a prueba como nunca antes. A la mañana siguiente, la mansión Velasco parecía menos opresiva. El sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando los pasillos con una luz suave, y Clara sintió una energía diferente dentro de sí. Por primera vez en semanas, se dio cuenta de que no solo estaba reaccionando a los acontecimientos, comenzaba a controlar la situación, aunque de manera cautelosa. Las gemelas jugaban en el jardín con risas ligeras, y Clara se permitió observar cada movimiento sin el nudo en el pecho que había sentido desde que descubrió el secreto de las dosis del proyecto Luz. Decidió que necesitaba actuar con inteligencia, proteger a las niñas, mantener a don Alejandro informado de forma sutil y asegurarse de que ninguna decisión equivocada se tomara sin que él conociera el verdadero estado de cada hija. El primer paso fue organizar los registros del tratamiento de las gemelas. Clara creó una tabla detallada,
anotando cada dosis, cada reacción, cada síntoma observado. Era una tarea minuciosa, pero la niñera sabía que la información sería su mayor aliada. Al revisar los datos, notó que pequeños ajustes en la administración del medicamento podrían reducir los efectos secundarios y aumentar la seguridad de las niñas. En ese momento, Marta, la joven enfermera, se acercó discretamente. «Clara, ¿puedo ayudar?», dijo, con vacilación. «Sé que percibes cosas que nosotros no vemos. Tal vez podamos trabajar juntas». Clara la miró, sorprendida. Nunca había imaginado que alguien del equipo tuviera la valentía de admitir preocupación o acercarse. «Debemos mantener su seguridad por encima de todo», respondió Clara. «Si somos cuidadosas, podemos proteger a Sofía y Lucía sin alarmar al señor Alejandro». Juntas comenzaron a revisar cada etapa del tratamiento, discutiendo pequeños cambios y soluciones que no comprometieran la eficacia del medicamento, pero que redujeran los riesgos. Clara sintió un alivio profundo, ya no estaba sola. Mientras tanto, don Alejandro continuaba inmerso en sus negocios y reuniones, pero comenzó a notar un cambio sutil en Clara. Su postura, antes ansiosa y preocupada, ahora transmitía confianza y competencia. En un momento de pausa, se acercó y dijo: «Clara, confío plenamente en ti. Sé que estás haciendo lo mejor para ellas». La niñera sonrió, sintiendo un calor inesperado en el pecho. La confianza de don Alejandro era crucial, sabía que cualquier paso en falso podría generar conflicto o dudas. Pero con esa confianza, Clara encontró el valor para actuar con más determinación. Ese mismo día, Clara decidió introducir actividades simples que ayudaran a las gemelas a fortalecerse sin sobrecargar sus cuerpos. Juegos ligeros en el jardín, ejercicios de respiración y pequeñas caminatas supervisadas se convirtieron en parte de la rutina. Cada sonrisa de las niñas era una pequeña victoria, una confirmación de que sus decisiones funcionaban. Al final de la tarde, mientras organizaba los medicamentos y revisaba los registros una vez más, Clara recibió la visita inesperada del Dr. Javier Morales, un especialista en genética que trabajaba para el Laboratorio Europeo del Proyecto LUF. Traía información que podía cambiar completamente el tratamiento de las gemelas. «Clara, debo confesar que estoy impresionado con tu dedicación», dijo el médico. «Nadie más que tú ha notado la diferencia entre las niñas y los efectos de las dosis. Si estás de acuerdo, puedo ajustar los protocolos de forma segura». La niñera sintió una ola de esperanza. Finalmente había alguien, además de ella, que comprendía la gravedad de la situación y estaba dispuesto a actuar de manera segura. Con la ayuda del doctor Morales, Clara implementó pequeños cambios, cuidadosamente probados y monitoreados en cada paso. En los días siguientes, las mejoras fueron visibles. Lucía, la niña con la mutación rara, comenzó a mostrar señales de mejor tolerancia a las dosis, mientras Sofía se mantenía sana y activa. Clara observaba cada avance con una mezcla de orgullo y alivio. Por primera vez, sintió que podía vencer el desafío que parecía imposible. Además, Clara comenzó a acercarse más a don Alejandro, de manera discreta, explicando cada detalle del tratamiento sin alarmarlo. Comprendió que el millonario, a pesar de su enorme riqueza, estaba perdido entre la ciencia que había comprado con millones de euros. Y en ese momento Clara entendió algo crucial: su verdadero poder no estaba solo en su valentía, sino en su inteligencia y dedicación. Una tarde, mientras las gemelas dormían, Clara se sentó en la veranda, contemplando los jardines iluminados por el atardecer. Sintió una sensación inicial de victoria, no completa, pero suficiente para darse cuenta de que la batalla podía ganarse. Sabía que aún habría obstáculos, desafíos y secretos por revelar. Pero por primera vez se sintió capaz de enfrentarlo todo. Y mientras observaba a las niñas dormir pacíficamente, Clara hizo una promesa silenciosa. «Las protegeré, cueste lo que cueste. Y descubriré toda la verdad detrás de este tratamiento». La mansión Velasco, antes silenciosa y opresiva, comenzaba a transformarse en un lugar de esperanza. Cada pasillo, cada sala, cada mirada de Clara estaba llena de determinación. La niñera sabía que la siguiente fase de la historia exigiría aún más valentía, pero ahora estaba lista. Las semanas que siguieron fueron de intensa transformación dentro de la mansión Velasco. Clara ya no era solo la niñera vigilante, se había convertido en una estratega, una verdadera guardiana de las gemelas, capaz de anticipar riesgos y actuar con precisión. Cada pequeña victoria, una sonrisa de Sofía, una respiración más tranquila de Lucía, era prueba de que sus decisiones estaban dando resultado. Don Alejandro comenzó a notar cambios sutiles, no solo en sus hijas, sino en la propia Clara. Ya no era la mujer ansiosa, sobrecargada y preocupada que había conocido semanas atrás. Había firmeza en su mirada, calma en su voz e inteligencia en cada gesto. Empezó a confiar no solo en lo que ella decía, sino en lo que percibía y observaba. «Clara,
por su parte, descubrió fuerzas en lugares que no sabía que existían dentro de ella. Aprendió a interpretar señales pequeñas, un cambio en el color de la piel, una tos más intensa, una mirada cansada, y a transformar esas observaciones en acciones concretas. Cada decisión que tomaba, cada ajuste realizado en el tratamiento, era un paso hacia la seguridad de las gemelas. El doctor Javier Morales continuaba colaborando discretamente, compartiendo conocimientos genéticos y médicos que hacían el tratamiento más seguro. Clara pasó a coordinar la comunicación entre él y don Alejandro, explicando resultados de manera que el millonario pudiera entender y, al mismo tiempo, manteniendo en secreto los riesgos que solo ella había detectado. La niñera estaba convirtiendo la ciencia compleja en cuidado humano, y esa habilidad se había vuelto su mayor fortaleza. Mientras tanto, la relación con las gemelas evolucionaba de manera natural. Sofía, antes tímida y reservada, comenzó a abrirse, mostrando inteligencia y curiosidad sorprendentes para su edad. Lucía, más frágil y sensible, confiaba plenamente en Clara, aceptando sus instrucciones y su consuelo sin reservas. La niñera empezó a darse cuenta de que, más que protección física, las niñas necesitaban seguridad emocional, y ella se la estaba brindando con excelencia. Clara también empezó a cuidar de sí misma, entendiendo que debía estar fuerte para enfrentar los desafíos que vendrían. Ejercicios simples, lectura y momentos de reflexión se convirtieron en parte de su rutina diaria, permitiéndole mantener claridad mental incluso en los momentos más tensos. Esta transformación personal le hizo comprender que no se trataba solo de salvar a las niñas, sino de convertirse en una mujer más completa, capaz de enfrentar cualquier adversidad. El impacto de estos cambios no pasó desapercibido. Don Alejandro comenzó a mostrar signos de confianza renovada, pidiendo consejos, aceptando sugerencias e incluso compartiendo preocupaciones personales con Clara. Reconoció, silenciosamente, que la niñera no era solo cuidadora, sino alguien en quien podía confiar plenamente, alguien capaz de percibir matices que él mismo no lograba ver. Un día, mientras observaba a las gemelas jugar en el jardín, Clara notó que habían cambiado. Sofía corría con energía, riendo fuerte, mientras Lucía podía seguirle el ritmo sin esfuerzo. Cada sonrisa, cada risa, cada gesto de juego era una prueba tangible de que la estrategia funcionaba. La niñera sintió una oleada de orgullo mezclada con emoción. No solo había protegido a las niñas, sino que las había transformado, dándoles calidad de vida y esperanza de futuro. Y fue en ese momento que Clara comprendió algo aún más profundo: la transformación no ocurría solo en las niñas. Ella misma había cambiado. Se había vuelto más confiada, resiliente y decidida. Cada desafío enfrentado, cada secreto descubierto, cada noche de intensa vigilancia había moldeado a la mujer que ahora enfrentaba la vida con coraje y claridad. El aprendizaje más importante, sin embargo, fue que el amor genuino y la dedicación incondicional eran fuerzas capaces de superar incluso los desafíos más complejos. Clara entendió que el cuidado, unido a la inteligencia y la valentía, podía transformar lo imposible en realidad y que su presencia en la vida de las niñas era insustituible. Al final de una tarde soleada, mientras don Alejandro observaba a sus hijas jugar, se acercó a Clara en silencio y colocó la mano sobre su hombro. Un gesto simple, pero cargado de reconocimiento. No necesitaba palabras, Clara sabía que confiaba en ella más que nunca. Y Clara, por su parte, sintió una profunda sensación de realización. No solo había superado los desafíos iniciales, sino que se había convertido en la fuerza invisible que mantenía unida y segura a la familia. La mansión Velasco, antes escenario de tensión e incertidumbre, comenzaba a reflejar armonía, esperanza y crecimiento, gracias a la dedicación y valentía de una sola mujer. El camino aún era largo, y nuevas pruebas surgirían, pero Clara estaba lista. Sabía que cualquier obstáculo podía ser enfrentado con inteligencia, amor y coraje. Y en ese instante, comprendió que la verdadera transformación no estaba solo en las gemelas, sino también en ella misma, un cambio que la prepararía para los desafíos más intensos que aún estaban por venir. La tensión dentro de la mansión Velasco alcanzó su punto máximo. Clara sentía que algo grande estaba a punto de suceder, y la noche parecía amplificar cada sonido, cada sombra, cada paso que resonaba por los corredores silenciosos. El tratamiento de las gemelas, que ya había mostrado progreso, ahora exigía decisiones críticas. Y el secreto que solo Clara conocía amenazaba con estallar en cualquier momento. Esa noche, don Alejandro recibió la visita inesperada de un equipo internacional de médicos enviados por el laboratorio europeo responsable del proyecto Luz. Trajeron equipos sofisticados y nuevos informes genéticos, indicando la necesidad de una intervención inmediata en Lucía. Las instrucciones eran claras: dosis más fuertes y arriesgadas debían aplicarse para que la niña sobreviviera. Clara sintió el peso de la responsabilidad aplastándole el pecho.
Sabía que si seguía el protocolo al pie de la letra, existían riesgos graves, pero si dudaba, podía poner en peligro la vida de Lucía. La niñera comprendió que se encontraba ante el momento más crítico de su vida. Proteger a las gemelas requeriría coraje máximo y decisiones precisas. Mientras preparaba las medicaciones, Clara notó que algo no estaba bien en los registros proporcionados por los médicos. Las dosis recomendadas excedían los límites seguros indicados por el doctor Javier Morales, quien había colaborado discretamente con ella. ¿Un error intencional? ¿O algún interés oculto del laboratorio? En ese instante, Clara tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de seguir ciegamente las instrucciones internacionales, ajustó cuidadosamente las dosis, equilibrando la necesidad urgente de salvar a Lucía y garantizando que Sofía no se viera afectada. Cada movimiento era preciso, cada cálculo meticuloso, y cada segundo contaba. Don Alejandro observaba, inquieto, sin comprender completamente lo que Clara hacía. «Clara, ¿qué estás haciendo?», preguntó, preocupado. «Estoy asegurándome de que ambas estén seguras, señor», respondió ella, firme y tranquila. «Confíe en mí». El ambiente en el cuarto de las niñas era tenso. La luz suave iluminaba los rostros de Sofía y Lucía, que dormían tranquilas, ajenas al drama que ocurría a su alrededor. Clara aplicó cada medicación con manos firmes, respirando hondo en cada paso. De repente, una de las enfermeras, Marta, entró en pánico. «Hay una lectura fuera de lo esperado. Lucía está reaccionando de manera inusual». Clara no dudó. Tomó la mano de la niña, monitorizó cada latido, cada respiración y ajustó pequeñas variables en tiempo real. La situación era crítica, pero la niñera no permitió que el miedo la dominara. Mientras tanto, don Alejandro comenzó a comprender. Cada decisión tomada por Clara demostraba conocimiento profundo, coraje y dedicación que él jamás podría reemplazar. Por primera vez, entendió que la niñera no solo cuidaba de las niñas, ella controlaba la situación, salvándolas con inteligencia y amor. Tras horas de tensión, Lucía comenzó a estabilizarse. Su respiración se volvió más regular, su ritmo cardíaco se normalizó y finalmente Clara pudo sentir que la emergencia se superaba. Sofía permanecía activa y saludable, sonriendo en su sueño. En ese momento, la niñera percibió algo más. Los registros del laboratorio indicaban que Lucía poseía una mutación genética rara, que hacía que su cuerpo reaccionara de manera única a las medicaciones. Solo Clara, observando diariamente, habría podido detectarlo y ajustar el tratamiento de manera segura. Don Alejandro, emocionado, se acercó y tomó las manos de Clara. «Has salvado a mis hijas», dijo, con la voz entrecortada. Nadie más lo habría notado. Clara sintió las lágrimas caer. La presión, el miedo y la tensión de semanas finalmente se disipaban, reemplazados por una mezcla de alivio y triunfo. Sabía que había cumplido su misión, protegiendo a las gemelas de una manera que nadie más podría. Pero el clímax emocional aún no había terminado. Clara comprendió que había algo más que salvar a las niñas. También estaba la verdad sobre don Alejandro y sus intenciones. Su generosidad al pagar millones por el tratamiento era real, pero los métodos secretos, la prisa y la falta de transparencia habían puesto a todos en riesgo. Ahora ella tenía la prueba de que su coraje y vigilancia eran esenciales, y que podía cambiar el destino de la familia Velasco. Al final de la noche, don Alejandro abrazó a Clara, reconociendo silenciosamente su papel vital. Ella, a su vez, comprendió que la batalla no era solo médica, sino emocional. La confianza, el amor y la dedicación habían vencido allí donde solo el dinero y el estatus no habrían sido suficientes. Y mientras las estrellas brillaban sobre Toledo, Clara miró a las gemelas y murmuró: «Van a vivir, y yo siempre estaré aquí». El momento de máxima tensión había pasado, pero la historia estaba lejos de terminar. La niñera sabía que los próximos pasos implicarían decisiones aún más delicadas, secretos revelados y la consolidación de su fuerza emocional e inteligencia. La mansión, antes silenciosa y llena de dudas, ahora respiraba esperanza. Las gemelas estaban vivas, don Alejandro finalmente comprendía el valor insustituible de Clara, y la niñera sentía dentro de sí una certeza poderosa: la verdad, el coraje y el amor siempre encuentran un camino. Los días posteriores al clímax trajeron un alivio silencioso, pero profundo, a la mansión Velasco. Clara sentía que lo peor había pasado. Por primera vez, pudo respirar con tranquilidad mientras observaba a Sofía y Lucía correr por el jardín, llenas de energía y risas. Cada sonrisa era un recordatorio de lo que se había logrado con coraje, inteligencia y amor. Don Alejandro, aún conmovido por el riesgo que habían corrido sus hijas, comenzó a cambiar su actitud. Comprendió que, por más recursos que tuviera, nada reemplazaba la mirada atenta y el cuidado de alguien que realmente conocía cada detalle de las niñas. Llamó a Clara para una conversación privada, un momento silencioso en la terraza de la mansión, con el sol de la tarde calentando el ambiente.
Clara, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho, dijo él, con la voz entrecortada. No solo salvaste a las niñas, me salvaste a mí mismo, al mostrarme que el amor y la atención valen más que cualquier fortuna. Clara sonrió, sintiendo el peso de la emoción. Señor Alejandro, solo hice lo que cualquier persona que ama a los niños haría. Pero me alegra que todo haya salido bien. El ambiente de tensión que dominaba la mansión durante meses comenzó a disiparse. Las enfermeras, ahora más confiadas bajo la supervisión cuidadosa de Clara, mantenían un ritmo calmado, y las visitas médicas fueron reorganizadas de forma transparente y segura. El proyecto Luz continuaba, pero ahora con protocolos ajustados y monitoreo detallado, asegurando que Sofía y Lucía crecieran fuertes y saludables. Las gemelas, finalmente libres del miedo y del sufrimiento constante, comenzaron a abrirse emocionalmente. Sofía, siempre más extrovertida, exploraba el jardín, conversaba con Clara sobre pequeños descubrimientos y mostraba la curiosidad infantil típica de su edad. Lucía, antes más frágil, ahora aceptaba desafíos, participaba en juegos y sonreía con frecuencia. Clara comprendió que su dedicación y vigilancia habían transformado el miedo en seguridad y confianza. Don Alejandro también comenzó a cambiar su manera de relacionarse con el mundo. Antes absorbido por negocios y estrategias financieras, ahora reservaba tiempo para estar con sus hijas y entender la importancia de la presencia y la atención. La generosidad que siempre marcó su personalidad se manifestó no solo en riqueza, sino en cuidado humano. Clara sentía una sensación de justicia silenciosa. Había enfrentado la complejidad del proyecto Luz, desafiado protocolos arriesgados, descubierto secretos ocultos y tomado decisiones que nadie más habría tenido el coraje de tomar. El resultado no era solo la salud de las gemelas, sino la preservación de la verdad y la ética en un entorno marcado por el poder y el dinero. En un momento de celebración discreta, don Alejandro organizó una pequeña cena para agradecer a Clara y Marta por su trabajo impecable. Sentados a la mesa, entre sonrisas y miradas emocionadas, quedó evidente que la niñera había ganado más que respeto profesional, se había convertido en parte esencial de la familia. Mientras observaba el brillo en los ojos de las niñas y la gratitud silenciosa de don Alejandro, Clara comprendió que la verdadera victoria no estaba solo en la resolución de la crisis médica, sino en la transformación de todos a su alrededor. Había sembrado semillas de confianza, amor y ética que florecerían en los años venideros. Lo que antes parecía imposible, salvar a las gemelas con seguridad, mantener la verdad intacta y ganar la confianza de un hombre acostumbrado a controlar todo con dinero, ahora era una realidad. Clara sintió que finalmente podía relajarse, sabiendo que su esfuerzo había dado frutos duraderos y que el equilibrio emocional de la familia estaba restaurado. Y en ese instante, mientras la noche caía sobre Toledo y las estrellas aparecían en el cielo, Clara se prometió a sí misma que seguiría observando, protegiendo y amando a las niñas. Ya no había miedo, solo gratitud y la certeza de que con coraje y dedicación cualquier desafío podía superarse. La mansión Velasco, que durante meses fue escenario de tensión, secretos y riesgos, ahora se había transformado en un hogar de esperanza, amor y armonía. Cada corredor, cada sala, cada mirada de las gemelas reflejaba la victoria silenciosa de la niñera que había percibido lo que nadie más veía. Han pasado 2 años desde que la mansión Velasco vivió los días más tensos de su historia. Toledo, con sus calles antiguas y su luz dorada, parecía ahora acoger a la familia con serenidad. Sofía y Lucía habían crecido saludables, vivaces y llenas de personalidad, sin ningún rastro del trauma que enfrentaron en su primera infancia. Clara, ahora con 50 años, permanecía al lado de la familia, pero de manera diferente. No solo como niñera, sino como una verdadera mentora, amiga y consejera. Su relación con las gemelas trascendía el cuidado físico, estaba presente en cada descubrimiento, en cada logro y en cada desafío escolar o social. Sofía, la más extrovertida, mostraba interés por la ciencia y curiosidad sobre la genética, fascinada por las explicaciones que Clara y el doctor Javier Morales le daban cuando visitaban la mansión. Lucía, antes frágil, desarrolló una pasión por la música y el dibujo, expresándose con alegría y confianza que antes parecía imposible. Las niñas se apoyaban mutuamente, pero también encontraban en Clara una fuente constante de seguridad e inspiración. Don Alejandro, por su parte, había cambiado profundamente. La experiencia de casi perder a sus hijas y la plena confianza en Clara le hicieron comprender que la riqueza no basta sin presencia, amor y atención. Ahora dividía su tiempo entre los negocios, proyectos sociales y la vida familiar. Se había vuelto más humano, sensible y atento, consultando siempre a Clara sobre decisiones importantes, especialmente cuando involucraban a las niñas. El hogar, antes marcado por un silencio tenso y ansiedad, era ahora un espacio de risas, aprendizaje y recuerdos felices.
El jardín, donde las gemelas corrían libremente, recordaba cada batalla ganada, cada desafío enfrentado, cada noche en que Clara había sostenido sus manos mientras ajustaba las dosis de un tratamiento arriesgado. En una mañana de domingo, Clara llevó a las niñas al Parque Central de Toledo, donde el sol se reflejaba sobre la antigua catedral y los sonidos de la ciudad se mezclaban con la naturaleza. Sofía y Lucía corrían, jugando entre árboles y flores, y Clara observaba cada gesto con orgullo y emoción. «Clara, mira», gritó Sofía, señalando una mariposa posada en una flor. «¡Qué linda, querida!», respondió la niñera, sonriendo. «Siempre que algo hermoso aparezca, recuerden que son fuertes y pueden superar cualquier desafío». Lucía, que corría tras su hermana, hizo una pausa y se acercó a Clara. «Gracias por cuidarnos, Clara», dijo con sinceridad. «Siempre sabes lo que necesitamos». La niñera sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había hecho, todas las noches de vigilia, todas las decisiones difíciles, culminaban finalmente en la alegría y seguridad de las niñas. Ella se había transformado tanto como ellas, y el vínculo que habían construido era indestructible. Más tarde, de regreso a la mansión, don Alejandro se acercó a Clara, con semblante tranquilo pero cargado de gratitud. «Clara, no solo salvaste a mis hijas, también salvaste mi vida», dijo, emocionado. «Nunca podré retribuir todo lo que hiciste». «Señor Alejandro», respondió Clara, con una sonrisa serena, «solo hice lo que cualquier persona que ama haría. Pero me alegra ver que todas hemos crecido juntas». Esa noche, mientras observaba a las niñas dormir, Clara reflexionó sobre todo lo que habían pasado: el miedo, los secretos, los riesgos del proyecto Luz, las decisiones críticas y el amor que las mantuvo seguras. Comprendió que su coraje, atención y dedicación habían transformado no solo la vida de las gemelas, sino la propia esencia de la familia Velasco. Y así, Toledo volvió a brillar como escenario de una historia de superación, coraje y amor. Clara, don Alejandro y las niñas continuarían sus vidas, no sin desafíos, pero con la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. Cada risa, cada gesto, cada mirada era prueba de que la verdad, la dedicación y el amor siempre encuentran un camino. La mansión Velasco, ahora llena de risas, aprendizaje y armonía, simbolizaba la victoria silenciosa de una niñera que vio lo que nadie más percibía y que cambió para siempre la vida de todos a su alrededor. Los pasillos de la mansión Velasco ahora estaban llenos de vida y risas. Cada rincón reflejaba meses de lucha, noches sin dormir, decisiones críticas y el amor silencioso de una mujer determinada a proteger a dos niñas que se habían convertido en su familia de corazón. Clara observaba a Sofía y Lucía jugando juntas, corriendo por el jardín iluminado por el sol de la tarde, y sintió una oleada de gratitud y realización. Las gemelas, ya con plena salud y llenas de energía, habían cambiado por completo. Sofía, curiosa y valiente, exploraba libros y pequeños experimentos científicos. Lucía, dulce y sensible, dibujaba y cantaba, llenando la mansión con melodías suaves y encantadoras. Cada logro de ellas era prueba del amor, la valentía y la dedicación de Clara, que jamás desistió de luchar por sus vidas. Don Alejandro, junto a la niñera, observaba todo con una sonrisa tranquila y ojos emocionados. La experiencia de casi perder a sus hijas había cambiado su perspectiva sobre la riqueza, el poder y las prioridades. Aprendió que nada sustituye el cuidado atento, la empatía y el valor de alguien que verdaderamente se preocupa. «Clara», dijo él, con la voz cargada de emoción, «no solo salvaste a las niñas. Salvaste nuestra familia». Clara sonrió, emocionada pero con humildad. «Solo hice lo que cualquier persona que ama haría. Pero me alegra ver que todas hemos crecido juntas». Esa tarde, la mansión estaba llena de pequeñas celebraciones. Cada sonrisa de las gemelas, cada gesto de gratitud de don Alejandro y cada mirada de complicidad del equipo médico reflejaban una historia de superación que nadie olvidaría. Clara se sintió realizada, sabiendo que lo que parecía imposible se había convertido en realidad, dos vidas fueron salvadas, una familia fue transformada y la verdad finalmente prevaleció. Mientras la noche caía sobre Toledo, Clara se sentó en la terraza, observando cómo aparecían las estrellas en el cielo. Cada estrella parecía brillar con más intensidad, reflejando los desafíos superados, el valor necesario y el amor que guió cada decisión. Sabía que podrían surgir nuevas batallas, pero confiaba en que, con atención, dedicación y coraje, cualquier obstáculo podría ser enfrentado. Y así, la historia de la niñera que vio la verdad que nadie más percibió llegaba a su fin, dejando un legado de coraje, amor y transformación. La mansión Velasco, antes escenario de tensiones y secretos, ahora irradiaba esperanza, alegría y armonía, un hogar donde la vida florecía y donde cada miembro de la familia sabía que juntos eran invencibles. Muchas gracias por acompañar esta emocionante historia hasta el final. No olvides darle me gusta,
comentar desde donde nos estás viendo, suscribirte al canal y sugerir los próximos temas que quieres ver aquí. Cada gesto tuyo ayuda a traer más historias inspiradoras, llenas de emoción y superación. Recuerda, el coraje, la dedicación y el amor verdadero pueden transformar vidas. Clara nos mostró que, incluso frente a desafíos imposibles, siempre hay un camino de esperanza y victoria.